Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Garnacheros, el día de hoy me encuentro caminando sobre la calle Lorenzo Boturini, una calle de verdad especialista en tacos aquí en la delegación Venustiano Carranza. Anthony Bourdain. That's right. I write, I travel, I eat, and I'm hungry for more. No reservations. Dentro del mundo culinario, podemos ver que existen muchos canales en internet y en la televisión donde hay personas que se dedican a recorrer lugares en busca de ese alimento que es típico de esa región o que es muy gustado por la audiencia de distintos países. Y uno de los personajes que alcanzó gran fama haciendo eso era Anthony Bourdain. Yo viajo, yo como y estoy hambriento de más. Con esa frase iniciaba su programa No Reservation con Anthony Bourdain. Tenía una característica que lo hacía singular, ya que podía comer en algún puesto callejero alguna garnacha, pero también lo hacía en restaurantes de 5 estrellas, junto a chefs renombrados de Manhattan, por ejemplo. Su gusto por la comida y los viajes no se quedaba en eso, sino que también escribía. Trataba de plasmar en distintos escritos tanto sus experiencias como la manera en cómo vivía la experiencia de probar distintos platillos que le gustaba. En Confesiones de un Chef, relataba lo que hay detrás de la cocina, de sus experiencias en las distintas posiciones en ella, como el de lavaplato, el de sartenero, parrillero, salsero y el de chef. De las reglas no escritas que hay, que tiene que seguir todo chef y todo aquel que se quiera involucrar dentro del mundo de los restaurantes. El gusto ya por probar los distintos platillos de distintos lugares del mundo hizo que desarrollara una especie de antena para reconocer, y cuando no, uno de ellos. Y no solamente la experiencia del platillo, sino el ambiente muy diferente que existe en cada lugar, los distintos tipos de alegría o enfados por parte de las personas que lo atendían. Es así como se gana una fama mundial con sus programas, transmitidos en TV abierta y en los distintos sistemas de TV por cable. También había alcanzado gran fama con Partes Desconocidas, transmitida por la CNN. Él había sido adicto a la cocaína y a la heroína, algo que ya estaba superado, donde un proceso de recuperación había sido realizado con éxito. Pero una ocasión, una noticia que había sacudido al mundo de la televisión, una de sus estrellas, principalmente del mundo culinario, se había quitado la vida en un hotel de Francia a los 61 años. En ese momento, Asia Argento era su pareja. Ella vivía en Roma y se notaba el amor que sentía por ella. Estaba perdidamente enamorado de ella, tanto que les decía a algunos de sus amigos que podía hacer cualquier cosa por ella. Sus recorridos por el mundo sin duda le absorbían mucho tiempo, pero cuando estaba junto a ella se sentía feliz. En una de esas ocasiones,
fue vista con un fotógrafo francés paseándose tomándose de la mano. Eso motivó que se separaran, lo que le dejó una profunda depresión. Se señala que Bourdain se quitó la vida debido a los problemas mentales que ya venía arrastrando desde tiempo atrás. Sin embargo, existe la hipótesis de que Argento, la novia de Bourdain, fue una de las principales acusadoras de Harvey Weinstein, acusado por acoso sexual de mujeres y amigo muy cercano de Chet. Fue una especie de venganza cuando el caso apenas empezaba. Quizá Weinstein pensó que Bourdain la había convencido de que declarara en contra de él, lo que provocó una venganza, y la ocasión fue perfecta para llevarla a cabo, debido al estado anímico de Chet. Otra hipótesis dice que debido a su estado pasado, pudo regresar a consumir drogas, distorsionó su mente y esa fue la causa de su suicidio, pero los informes médicos declararon que no se había encontrado ninguna sustancia prohibida en el momento de su muerte. Otros dicen que fue por la herencia de Bourdain, que se estima en algunos millones de dólares, pero todo pasó a manos de su hija menor. Su ex esposa, Ottavia Busia, se quedó con sus pertenencias. Así se desataron muchas teorías acerca de su muerte. Una más sugiere que estaba financiando un documental llamado The Silent Children, que hablaba del tráfico infantil y que otros famosos como el DJ Avicii, Dean Berlin, el cantante de Linkin Park, Park Chester, y el músico Chris Cornell habían tenido el mismo final que Bourdain, el suicidio. Pero la más siniestra hipótesis fue cuando escribió un tweet desde China diciendo: "Estoy comiendo la sopa de murciélago más sabrosa en mi vida. Muy pronto todos hablarán de Wuhan". Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que el chef estuvo en el lugar en esos días. Ahora recordado hasta en el cómic que él financió, llamado Hungry Ghost, su muerte siempre parecerá extraña. Quizá tocó oscuros intereses que no debía, o es que pudo perderse en estos mares profundos y extraños de la depresión, a pesar de tener uno de los trabajos más envidiados del mundo. Dentro de los ambientes de la conspiración, nos encontramos con un extraño caso. Se llamaba Mark Spears. Él mismo decía que fue parte de un proyecto secreto por parte del gobierno llamado el Proyecto Maniquí. Es muy similar a lo que se conoce como el Proyecto MK Ultra, donde por medio de la programación a distancia pueden manipular la mente del individuo, haciendo que realice cosas que en su estado consciente serían incapaces de hacer. Lo que se busca en este tipo de proyectos es crear superagentes capaces de anular sus sentimientos, sus recuerdos,
y solo obedecer las órdenes que se les dicten sin dudarlo ni un solo instante. Suena como a ciencia ficción, pero existen documentos ya desde hace mucho tiempo que demuestra que estos experimentos ya se estaban llevando a cabo desde aquellos años. Cuando arribaba el año 2008, parece ser que dicho experimento falló en algún punto en él, y cuando recupera la conciencia, él estaba encerrado en esas instalaciones oficiales, pero para poder salir de ahí, empieza a fingir que tenía que salir a buscar algo. De alguna manera los encargados de la seguridad del edificio no se dan cuenta de su súbita salida. Fue una especie de alivio para él, pero sentía que eso que había vivido tenía que ser conocido por el resto de la humanidad. Es entonces cuando se empieza a ser un conferencista que empieza a recorrer el mundo contando su experiencia. Para ello había logrado convencer a muchos organizadores de conferencias que le habían dado la oportunidad de hacerlo. La temática que daba en sus conferencias siempre atraía a un gran número de seguidores del mundo de la conspiración. Lo mismo podía dar una conferencia sobre el satanismo que usa la élite y los extraños cultos que realizan a extraños demonios. Una élite psicópata que no duda en aplicar los más tenebrosos métodos para acrecentar su poder, pero también la investigación se volvió su pasión, y es cuando empieza a meterse en temas más escabrosos, más oscuros, y que se mantienen ocultos por el poder. Y es ahí cuando comete el más grave error que puede tener un investigador. Solo trata de dar a conocer algo que le provoca dos cosas: náuseas y asombro. Lo primero porque es algo que es aberrante para él, y lo segundo porque es algo que ya estaba ahí por largo tiempo, pero había sido ocultado bajo 7 candados. El tema que próximamente trataría en una de sus conferencias en Varsovia sería la pedofilia en el ejército estadounidense. Sin duda alguna acudirían muchas personas, donde de hecho ya muchos habían oído algo de eso y habían apartado su lugar con meses de anticipación. Pero una noche, cuando estaba en casa de unos conocidos, simplemente ya no se levanta de su cama. Ven cómo le sale una especie de líquido negro por la boca, como una especie de sangre coagulada. Él había dejado con anterioridad un mensaje a su propia madre diciendo que estaba en peligro. La lección que nos deja es que en ocasiones el poder requiere que sus secretos sigan siendo secretos. Además quiso dar información solo, grave error. Cuando se tiene algo importante que pueda afectar los intereses de algún grupo, siempre se tiene que hacer por medio de un medio de comunicación, ya que ellos forman parte del sistema. Ni siquiera en redes sociales, ya que no vale la pena arriesgar la vida por un like o un compartido. Que cuando haya problemas, a esos que les gustó la información, absolutamente nadie te va a acompañar a defenderte. Te vas a quedar solo y la información que hayas obtenido simplemente la desaparecerán como si nunca hubiera existido. No habrá justicia, ya que el cártel de los jueces está perfectamente controlado. Al día de hoy, no se sabe con claridad qué es lo que pasó a Mark Spears. Se han manejado muchas hipótesis, pero nada concluyente, debido a que se prohibió cualquier intento de realizar una autopsia.